¿Qué tal? Buenas tardes. Desde La Habana, Cuba, les saludan Adiel Bermúdez e Irma Shelton. Muy buenas tardes, amigos. Un placer, Irma, como siempre, estar junto a ti en esta emisión del Noticiero Sabatino. Comencemos ya con los titulares de esta jornada. Chequean Machado Ventura y Valdés Mesa marcha del programa de autoabastecimiento territorial en Pinar del Río. Recibe termoeléctrica de Cienfuegos, Premio Nacional de Calidad 2019. Atacan con cohetes la base más grande de Estados Unidos en Afganistán. Ampliamos estas y otras informaciones. El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, chequearon en la provincia de Pinar del Río la marcha del programa de autoabastecimiento territorial que deberá mejorar sus índices a partir de la autonomía de cada municipio. En Vuelta Abajo, más de 16.000 hectáreas han sido plantadas luego de los atrasos provocados por las precipitaciones de las más de 42.000 correspondientes a la actual campaña de frío. Así lo conocieron el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, en intercambio con autoridades de Pinar del Río. El delegado de la Agricultura en la provincia, Víctor Fidel Hernández, anunció la recuperación de más de 7.000 canteros en la agricultura urbana, suburbana y familiar con el apoyo de las movilizaciones populares. En el encuentro, Machado Ventura llamó a garantizar la soberanía alimentaria en cada territorio y señaló la responsabilidad de las autoridades municipales en la producción de alimentos. Conceptualmente ha habido cambios en la Constitución, en las leyes que acabamos de aprobar, dándole más facultades a los factores del territorio. Bueno, y eso hay que llevarlo a la práctica. Además, subrayó la necesidad de un mayor aprovechamiento de las tierras, sobre todo las destinadas a la ganadería, así como la importancia de los módulos pecuarios para autoabastecerse. Presidentes de consejos de defensas municipales acotaron las acciones que se realizan hoy para fortalecer el vínculo de las estructuras productivas con los consejos populares, el desarrollo de las mini-industrias y la pertinencia de incrementar la integración entre productores y comercialización. Se articula en primer lugar con la estrategia de desarrollo territorial y market territorial básicamente local. Y aquí en Pinar del Río, una provincia que tiene avance. En visita a la unidad empresarial de base Fábrica La Conchita, el vicepresidente de la República indagó en las producciones destinadas a la exportación que reportan más de $160.000 y la preparación de otras para el mercado europeo. También constató el proceso inversionista en la entidad que permitirá mayor automatización durante el proceso productivo. Valdés Mesa se interesó por el salario de los trabajadores a partir del ordenamiento monetario y los beneficios de la empresa estatal socialista, teniendo en cuenta la administración eficiente de los recursos. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Cuba apuesta por el desarrollo y la consolidación del gobierno electrónico como vía para satisfacer las necesidades de la población. A ese propósito contribuirá un nuevo observatorio de la gestión gubernamental con sede en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Vamos a conocer más en el siguiente reporte. Firmados ambos convenios. El ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo Dileya, y la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Mikado García, firmaron un convenio marco que promueve la realización conjunta de proyectos investigativos y de innovación. Tras la rúbrica quedó inaugurado el Observatorio de Gobierno Digital, una plataforma científica y colaborativa con el propósito de evaluar, socializar y acompañar el desarrollo del gobierno electrónico. Y el observatorio que ustedes están lanzando hoy, en el cual nosotros apreciamos que hay un trabajo de meses, y poder integrar ese conocimiento con una arista, con una óptica desde las ciencias sociales, con el ciudadano en el centro del impacto de este proceso, y que todo eso pueda ayudar a tener una visión de cómo mejorar, cómo impulsar. Eso tiene una fortaleza infinita en el programa que estamos nosotros
llevando a cabo de informatización de la sociedad. El observatorio forma parte del futuro Centro de Estudios de Gobierno Digital de Cuba y cuenta con la colaboración de instituciones científicas y gubernamentales, entre las que destacan la Universidad de las Ciencias Informáticas, la Unión de Informáticos de Cuba, así como otras entidades y asociaciones profesionales del país. Además, el MINCON y la Facultad de Comunicación suscribieron un convenio específico para el primer proyecto conjunto entre ambas instituciones. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos recibió el Premio Nacional de Calidad de la República de Cuba 2019. A la ceremonia asistió la viceprimera ministra Inés María Chapman, así como ministros y representantes de las empresas que resultaron finalistas en ese certamen. En esta, la 19ª edición, aspiraron al lauro 13 organizaciones de 10 provincias del país. Desde el inicio del certamen en 1999, han sido premiadas 33 entidades que se distinguen por los excelentes resultados en la aplicación de la gestión de calidad. Resultaron finalistas la Unidad Básica Empresarial número 3, la estancia de Santi Espíritus, y la empresa termoeléctrica de Cienfuegos, que resultó la premiada. Un referente para la industria nacional, y por ello tenemos confianza de que este reconocimiento será un incentivo para lograr resultados mayores y consolidarse cada día más en el universo de las empresas cubanas que ya van destacándose por la calidad a favor de un desarrollo sostenible que necesita nuestra nación. El Premio Nacional de Calidad es el más alto galardón que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en nombre del gobierno y del que se encarga la Oficina Nacional de Normalización. En sus palabras, la directora nacional de normalización señaló la importancia de esta práctica en el fortalecimiento de la infraestructura de calidad del país, no solo de los productores, sino de toda la cadena. El Premio Nacional a la Calidad es también la premisa para otros de carácter regional e internacional, como el Iberoamericano, que ostentan 4 organismos nacionales. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A continuación nos adentramos en el panorama internacional. Los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México acordaron volver este sábado a la escala de máximo riesgo ante el repunte de contagios por COVID-19 que amenaza con saturar los hospitales de la capital del país y sus alrededores. Las autoridades federales y el principal encargado de la estrategia contra la pandemia en la nación azteca, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, convinieron que desde hoy y hasta el 10 de enero próximo, las actividades consideradas no esenciales volverán a cerrar. Actualmente la capital mexicana registra un 75% de ocupación de hospitales tras un aumento sostenido de casos en las últimas semanas. Un informe del Parlamento británico alertó hoy que el Reino Unido no está listo para completar su salida de la Unión Europea a fines de año. En un reporte emitido este sábado, el comité parlamentario encargado del Brexit expresó sus preocupaciones por la futura relación comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea, pues según el documento, el gobierno sigue sin poder decir a las empresas, comerciantes y ciudadanos lo que va a ocurrir en todos los sectores afectados por las negociaciones a falta de un acuerdo final. Y lo decíamos en titulares, en la mañana de este sábado fue atacada con al menos 4 cohetes la mayor base aérea de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, informa Russia Today. Según esa cadena de televisión, los perpetradores del ataque tenían 10 cohetes, pero solo pudieron disparar 4, pues la policía controló el resto. Representantes de la OTAN en la capital afgana, Kabul, confirmaron los hechos. El informe inicial apunta que no hubo víctimas y la base no sufrió daños. El incidente tiene lugar en un contexto marcado por los intentos de diálogo de paz entre talibanes y el gobierno de Afganistán con mediación estadounidense. Y recientemente la República Popular China sorprendió al mundo al poner en órbita un satélite de prueba de comunicaciones de sexta generación o 6G. Para conocer otros detalles, tenemos el reporte de la periodista Daisy Gómez. Se trata del primer artefacto espacial con tecnología de sexta generación en el mundo. Cuando aún su antecesora, la 5G,
solo empieza a implementarse en algunos países. El satélite lanzado en noviembre último verifica el rendimiento de la tecnología 6G en el espacio y sitúa a China al frente en el futuro de las telecomunicaciones. Se espera que la tecnología 6G sea unas 100 veces más rápida que la 5G. El gigante asiático comenzó la investigación y desarrollo de las redes móviles 6G hace tan solo un año, tras aplicar la tecnología 5G en su país, según el Ministerio de Ciencia y Tecnología chino. Esa nación cuenta con yacimientos de las llamadas tierras raras necesarias para la fabricación de chips de alta tecnología. De 2013 a 2017, la tasa de crecimiento compuesta de la industria de los chips en China fue de 21%. Eso es 5 veces más rápido que el promedio global. El último Congreso del Partido Comunista de China enfatizó en seguir elevando la ciencia y la tecnología nacional. En un reciente simposio en Beijing, el presidente Xi Jinping insistió en esa dirección. Xi indicó que el desarrollo científico y tecnológico debe estar dirigido a las fronteras científicas globales, servir al principal campo de batalla económico, esforzarse por satisfacer las necesidades significativas del país y beneficiar la vida y la salud de las personas. Las redes móviles de alta tecnología mejorarán la vida en todas las esferas con el uso de la inteligencia artificial para crear el esqueleto de un nuevo mundo. Las infraestructuras digitales de quinta generación o 5G son, por ahora, una aspiración de la mayoría de los países. Pero la presencia de la 6G es solo un sueño que China se acerca a convertir en realidad. Daisy Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Impresionante, ¿verdad? Vamos a ver cuándo ese sueño se acerca a nosotros. Vamos con otros temas porque una trabajadora sanitaria de Alaska en Estados Unidos sufrió una reacción alérgica grave después de recibir la vacuna contra la COVID-19 creada en conjunto por las empresas Pfizer y BioNTech. La paciente se encuentra hospitalizada pero estable, según un informe divulgado esta semana. El diario The New York Times reportó que la trabajadora sanitaria recibió su dosis el martes después de que entidades como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, aceptaron la vacunación de la población con la vacuna Moderna desarrollada por dicha alianza farmacéutica. En tanto, abogados de Pfizer-BioNTech declararon al canal CNBC que hay un pacto de inmunidad que protege a estas empresas, las cuales trabajaron directamente con el gobierno de Estados Unidos. Sobre el trasfondo político detrás de estos hechos y otros relacionados, nos comenta hoy la periodista Jennifer Zubizarreta. Saludos, Jennifer. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, prácticamente termina el año y grandes medios derrochan euforia al hablar de la eficacia de las primeras vacunas aprobadas. De los números de contagios y muertes se pasó a la idea de que la solución siempre estuvo en camino. Y si hay espacio para agradecer un héroe, mejor que sean no uno, sino dos empresas privadas donde puso la fe y el presupuesto del gobierno de Estados Unidos. Al final, enfocarlo como una competencia ganada a otras farmacéuticas del mundo es compatible con la idea de que Washington siempre sale triunfando. Y esa necesidad de convencer a otros pareciera intentar encubrir la carga de todo lo que se ha perdido en ese país, comenzando por las vidas de más de 300.000 personas. Pero la gran prensa pide olvidar los errores y pensar en los aciertos, específicamente en los de las compañías Moderna y Pfizer, parte de la llamada Operación Máxima Velocidad de la administración Trump, que hizo llover más de $10.000 millones en su apuesta por 6 proyectos. En paralelo a los ensayos clínicos de ambas, transitaban con tropiezos los relacionados con la vacuna de la Universidad de Oxford y el socio industrial AstraZeneca, y los de la multinacional
multinacional Johnson & Johnson. Pero la imagen que se quiere transmitir es la de éxito rotundo, como si se tratara de la competencia espacial que enfrentó a Washington y Moscú durante la Guerra Fría. Solo que en 1961 Moscú lanzó el primer ser humano al espacio y en 2020 la primera vacuna en aplicarse de manera masiva ha sido la rusa Sputnik 5 con una efectividad del 92%. Reducir la discusión sobre la pandemia y pretender solucionarla con una vacuna real y otra mediática que además anestesia es el camino más funcional al sistema imperante. Es más fácil evitar que se entienda lo que ocurre si se desconecta desde una misma narrativa, la crisis sanitaria de sus basamentos capitalistas. En general se fabrica y consume con patrones mundiales, pero en un marco de estructuras de salud nacionales y en varios casos insuficientes. Por eso el papel de la solidaridad ante las limitaciones de otros mecanismos para llegar más lejos. La crisis profundizó la desigualdad en el mundo y eso no se borra con una noticia. También es probable que nunca se conozca la verdadera cifra de muertos por el alto número de víctimas indocumentadas. Las fosas comunes en el próspero Nueva York son el símbolo de esa realidad. Una desigualdad que se afianza con el programa de rescate dispuesto por el gobierno estadounidense que otorga gigantescos subsidios a las empresas. Tampoco se soluciona otro problema conectado a la pandemia, la destrucción del hábitat de especies silvestres, la alteración de ecosistemas como resultado de la deforestación a manos de la agroindustria. Lo que vemos es parte de una dinámica histórica del capitalismo que privilegia ganancias sobre salud. El mundo da la bienvenida a los progresos científicos que contribuyan a la contención de la enfermedad, pero no hay que ser ingenuos. Los problemas estructurales que condujeron a ese estado de cosas persisten y se agravan. Mientras se proyecta que Pfizer y Moderna generarán solo el próximo año 32.000 millones de dólares en ingresos, otros simplemente sobreviven. Así terminamos. Buenas tardes. Luego de este comentario regresamos al acontecer nacional. El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca visitó los centrales Colombia y Majibacoa en la provincia de Las Tunas. En ambos ingenios, el dirigente insistió en la importancia de hacer una zafra eficiente y continuar avanzando en el programa de recuperación de la maquinaria agrícola. Las Tunas presenta una situación muy compleja con la maquinaria agrícola. Por eso el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca insistió aquí en la necesidad de buscar alternativas ante roturas que no dependan de importaciones. En su recorrido por los centrales Colombia y Majibacoa de este territorio oriental, Tapia Fonseca intercambió con trabajadores y jefes de área, contactos que aprovechó para indagar en la atención al hombre afectada por la falta de medios de protección, ropa y zapatos. Los rendimientos cañeros fue otro tema de profundo análisis, pues más del 60% de las áreas en Las Tunas apenas alcanzan las 30 toneladas por hectárea, muy por debajo de la media, situación que obliga a detener los ingenios antes de la fecha planificada. El estado técnico de los medios tanto en el ferrocarril como en el transporte automotor es bastante favorable. Los 9 pelotones de alta tecnología se mantienen laborando sin dificultades en el horario nocturno, pero el deterioro de los caminos impide explotar al máximo las potencialidades de los camiones de mayor aforo, específicamente los Sinotrud con capacidad para 60 toneladas de caña. El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca se interesó por los preparativos en el sector azucarero para la implementación de la tarea de ordenamiento y las perspectivas para la siembra de primavera, periodo en el que se deben plantar en Las Tunas 9.000 hectáreas de caña. En este aspecto, Tapia Fonseca señaló la importancia de usar eficientemente el combustible y los fertilizantes, pues no se pueden gastar esos recursos caros para el país en plantaciones con bajos rendimientos que en lugar de ganancias reporten pérdidas a la economía cubana. Desde Las Tunas, Jaisnel Vázquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nos vamos ahora hasta la provincia de Santi Espíritus. Allí el Banco de Crédito y Comercio acomete acciones encaminadas a viabilizar los procesos asociados a la tarea de ordenamiento monetario que se implementará, recordemos, en todo el país a partir del 1 de enero de 2021. El Banco de Crédito y Comercio de Santi Espíritus afronta los días previos al inicio del ordenamiento monetario con todo su personal capacitado y el horario de atención al público extendido desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche de lunes a sábado. ¿Qué solicitamos a nuestros clientes? Que no solo acudan en el horario de la mañana, que es un horario muy complejo,
que pueden venir, un ejemplo, en la entrega de tarjeta el horario se ha extendido hasta las 4 de la tarde y todos los demás servicios vinculados con caja y la solicitud del crédito puente pueden ser hasta las 8 de la noche. Las sucursales de Bandec en Santi Espíritus ya realizan el pago de las pensiones incrementadas a los beneficiarios de la Seguridad Social. A la vez se atiende a las personas jurídicas que solicitan el crédito puente para el pago del anticipo salarial. Esa petición puede hacerse de forma presencial o por la vía digital a través de Virtual Bandec. Tenemos 72 horas para el otorgamiento de estos créditos con una tasa de interés del 0,25 y a pagar en 150 días. Excepcionalmente, si el cliente no puede pagarlo en ese periodo programado, sería un análisis a pagar en 180 días. Informarles además que además de las empresas pueden acceder a este crédito puente para anticipo de salario las bases productivas, las UEPC y las cooperativas agropecuarias, no siendo así para las cooperativas de créditos y servicios. Después del día 0, las personas jurídicas podrán acceder a otros créditos puente para financiar capital de trabajo y aquellas inversiones que continuarán o serán aprobadas el próximo año. Para el inicio de la tarea ordenamiento, Bandec también realiza adecuaciones en los cajeros automáticos. Ya comenzamos la configuración para los cajeros automáticos que puedan contar con billetes de alta denominación que oscilarán entre 1.000 pesos y 50 pesos. Es un cronograma que culminará el día 29 de diciembre de este año, pero es válido señalar y aclarar a la población que aún se mantienen cajeros automáticos que continuarán dispensando CUC para aquellos que necesiten esta moneda. ¿Hasta qué día? Hasta el 29 de diciembre de este año. El Banco de Crédito y Comercio de Santi Espíritus habilitó canales de comunicación con el público que tiene la posibilidad de aclarar cualquier duda por teléfono o correo electrónico. Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes, sea bienvenido a este segmento con la actualidad deportiva. La Gala Nacional del Judo se celebró hoy en el gimnasio Antonio Honores de la ciudad de Cárdenas, en Matanzas. Andy Granda logró fácil victoria ante Jorge Pineda. Iván Felipe Silva y Magdiel Estrada también se alzaron con la victoria. El primero lo hizo por la vía rápida en apenas 40 segundos, mientras que el segundo se impuso por Guasari. Otros que triunfaron fueron Jorge Martínez por descalificación y Roberto Almenares por Guasari. En uno de los combates más esperados, Naomi Acosta venció por ipón a Melissa Hurtado. Vale destacar que esta gala no contó con la participación de Idalis Ortiz y Cali Mantomarchi por decisión técnica, mientras que Maylin del Toro no intervino por problemas de salud. Y a propósito de esta gala de campeones, el colega Álvaro Álvarez, quien se encuentra en Matanzas, obtuvo declaraciones exclusivas para este espacio del comisionado nacional Rafael Manso. El objetivo es, bueno, estimular a nuestros atletas, estimular al municipio, que sigan preparándose nuestros atletas, los que están en víspera de la clasificación olímpica y los otros, las figuras jóvenes, que también la estamos preparando con vista a los Juegos Centroamericanos del 2022. Nosotros, como usted ha podido apreciar, hay una gran rivalidad entre los atletas, tanto del equipo femenino como del equipo masculino. Esta rivalidad es buena, ¿no? Una rivalidad buena que nos da aquí, nos viste de gala al judo cubano. Nosotros esperamos en el 2021 participar en algunos eventos ya dentro del calendario internacional para seguir acumulando puntos y obtener 4 atletas en el equipo femenino y 4 atletas en el equipo masculino con la clasificación olímpica y posteriormente ver si podemos participar también en Japón con el equipo mixto, o sea, el torneo por equipo. Y en notas de béisbol, este viernes hubo actuaciones destacadas para los peloteros cubanos en las ligas invernales. Jordan Banduley sigue su repunte ofensivo en la Liga Profesional Venezolana al producir de 5-2 con doble y un remolque en el triunfo de Navegantes del Magallanes 5-0 sobre los Bravos de Margarita. Banduley, quien además regaló joyas defensivas en segunda base, promedia ahora para 333. En este mismo encuentro, Jorge Luis Peña se fue de 4-0. Por su parte, Joel Quisguiver batió de 3-2 con 2 anotadas y un boleto en la victoria 10-0 de Tomateros de Culiacán sobre Charros de Jalisco. El santiaguero exhibe ahora 289 de averaje. En este choque, Daiel Álvarez y Henry Urrutia batearon de 3-1.
Y en noticias del deporte de la malla alta, los atletas Ailama Cecé y Miguel David Gutiérrez, integrantes de las selecciones nacionales de voleibol de uno y otro sexo, se encuentran por estos días en un proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica por la vía de mínimo acceso. Glenda Torres nos tiene los detalles. El especialista en segundo grado de ortopedia y traumatología, doctor Ricardo Jesús Tarragona Reynoso, junto a un talentoso equipo de galenos del Complejo Científico Ortopédico Internacional Fran País, tuvo la responsabilidad de las cirugías. Ambos tienen una lesión conocida como SLAP, una lesión de la inserción de la posición larga del bíceps en la glena. En los voleibolistas, esta lesión tiene una frecuencia y una importancia tremenda en su desempeño por el dolor y la limitación que provoca para realizar la práctica deportiva diaria. Al comenzar los entrenamientos, en la acción de atacar sentía mucha molestia en el hombro, tal así que luego no podía levantarlo. Se hicieron todos los análisis pertinentes y dados los resultados, el club creyó conveniente enviarme de vuelta allí a mi país a operarme. Después de haber pasado 6 meses de la temporada, me incorporé aquí a la selección donde me hicieron otros varios estudios y junto al doctor Rancel fuimos a Fran País y vimos al doctor Tarragona donde me hizo más estudios y diagnosticaron. Todo fue un éxito y hasta el día de hoy que ya me estoy recuperando y estoy haciendo la rehabilitación con los entrenadores, con el colectivo técnico. Ailama Cecé y Miguel David Gutiérrez se recuperan de forma satisfactoria. Ambos están contratados en ligas foráneas, Rusia y Argentina, respectivamente. Una vez restablecidos, se incorporarán a su rutina deportiva. Glenda Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Proseguimos con informaciones del más universal de los deportes, pues hay buenas noticias para los seguidores de Lionel Messi. El astro argentino marcó hoy el primer gol del Barcelona y de esta forma igualó con la leyenda brasileña Pelé como el jugador con más goles oficiales en un mismo club en la historia del fútbol con 634. La Pulga consigue este hito en 748 partidos tras haber disputado 17 temporadas. No obstante, el Barcelona no pudo pasar hoy de la igualdad a 2 goles ante el Valencia en duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga. Ahora los dirigidos por Ronald Koeman ocupan el 5º escaño en la clasificación con 21 unidades. En otros resultados, el Atlético de Madrid se impuso 3-1 al Elche. En la Premier League, el Liverpool arrolló 7-0 al Crystal Palace, mientras que el City venció 1-0 al Southampton. En la Bundesliga alemana, a esta hora, el Bayern de Múnich se mide al actual líder de la tabla, el Leverkusen, y el partido marcha igualado a 1 gol cuando estamos en el descanso, gol de Robert Lewandowski. Por último, en la Serie A de Italia, hoy la Juventus se medirá ante el Parma. Y mañana el Real Madrid visita el Eibar. Atención, porque son partidos así los que está fallando el equipo merengue esta temporada. No queremos hacer tonterías de volver rápidamente y luego que pasa otra vez algo. Porque Azar ha tenido un año difícil, pero está muy cerca de volver. Está ya casi totalmente recuperado, digo totalmente porque para jugar todavía le falta algo. Y el sustituto habitual del belga es duda para Eibar. Vamos a ver hoy cómo evoluciona hoy Vini y veremos. Está mal, yo creo que es una gastroenteritis. No tiene fiebre, pero no está cómodo. El que sí que estará es un Sergio Ramos al que Zidane ve más años en la Casa Blanca. Lo veo muy bien porque además está determinado a seguir y es lo más importante. Cuando el jugador quiere seguir, eso significa mucho. Y yo lo veo muchos años jugando al fútbol. Habrá que ver si todos en la plantilla quieren seguir. Isco está aquí con nosotros y bien aquí. Estoy contento con mis jugadores, todos los jugadores, y voy a contar con todos. Y tú sabes que hasta el final de enero puede pasar de todo. Y en partido correspondiente a la pretemporada de la NBA, el pívot Anthony Davis volvió a ser el referente ofensivo en la ajustada victoria 114-113 de Los Ángeles Lakers ante los Suns de Phoenix. Davis, quien anotó 6 triples en 7 intentos, también tuvo protagonismo en el juego interior con 6 rebotes defensivos, repartió 3 asistencias, recuperó 2 balones y puso 3 tapones. En total,
aportó 35 unidades a la victoria de los actuales monarcas. Por su parte, el alero estrella LeBron James llegó a los 20 tantos, incluidos 3 triples en 4 intentos, con 8 rebotes y 4 asistencias, aunque perdió 8 balones. Tras este resultado a domicilio, los Lakers llegan a 4 triunfos en igual cantidad de salidas. En otro desafío de la jornada, los Brooklyn Nets comenzaron a despejar las incógnitas de lo que se puede esperar de ellos esta temporada. Guiados por el empuje de sus 2 estrellas, Kevin Durant y Kyrie Irving, completamente recuperadas, el equipo se impuso 113-89 a los Boston Celtics. Durant terminó con 25 unidades, mientras que Irving aportó 17. La temporada regular de la NBA está pactada para comenzar el día 22 de diciembre con los duelos Lakers-Clippers y Nets contra Warriors. Y de esta forma estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Gotay. Y en horas de la tarde de ayer, 18 de diciembre, falleció el general de brigada de la Reserva, Lorenzo García Frías. Su muerte se produjo por un fallo renal agudo como consecuencia de una neoplasia. El general de brigada de la Reserva, Lorenzo García Frías, nació el 10 de agosto de 1937 en El Plátano, término municipal de Niquero, en la antigua provincia de Oriente, en el seno de una familia humilde de origen campesino. Al producirse el desembarco de los expedicionarios del Yate Granma y después del combate de Alegría de Pío, se dedicó junto a su padre y hermanos a recolectar armas y trasladar expedicionarios para lugares seguros. Tuvo una activa participación en el encuentro de Fidel y Raúl en Cinco Palmas el 18 de diciembre de 1956 y precisamente cuando se cumplían 64 años de ese hecho histórico, falleció a la edad de 83 años. El general de brigada de la Reserva, Lorenzo García Frías, en septiembre de 1957 se incorporó a la columna número 1 bajo las órdenes del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y posteriormente se le designó para el tercer frente Dr. Mario Muñoz bajo las órdenes del comandante Juan Almeida Bosque. Fue uno de los fundadores de ese frente guerrillero. Participó en varias acciones combativas, entre las que se destacan los combates de Pino del Agua, Santo Domingo, El Jigüe, Las Mercedes, El Cobre y Cerco de Mafo, así como en la toma del cuartel de Palma Soriano. Al concluir la guerra había alcanzado el grado de capitán del ejército rebelde. Al triunfo de la revolución fue designado jefe de una compañía de infantería en el campamento militar de Managua. En su tránsito por las Fuerzas Armadas Revolucionarias ocupó importantes responsabilidades. Fue jefe de división de infantería, jefe del Estado Mayor de la región militar Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud, jefe de división de infantería en el Ejército Central, sustituto del jefe de Ejército Occidental para la preparación combativa, jefe de división de las milicias de tropas territoriales, segundo jefe de la Dirección de Preparación Combativa, entre otros cargos. En su vida profesional como combatiente y oficial de las FARC, fue ascendiendo en grado militar desde soldado hasta general de brigada. Cumplió misión internacionalista en la República Popular de Angola. Los méritos acumulados lo hicieron acreedor de la condición de fundador del Partido Comunista de Cuba. Mantuvo una constante preocupación por su superación, graduándose del curso básico para oficiales de Matanzas, del básico para oficiales en la Academia de las FARC General Máximo Gómez y cursó estudios en la Academia Frunze, en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por sus aportes a la defensa de la patria, le fueron otorgadas diferentes condecoraciones por el Consejo de Estado y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Por ejemplo, la Orden al Valor Camilo Cienfuegos y por el servicio a la patria en las FARC de tercer grado, las medallas de combatiente de la lucha clandestina y de la Guerra de Liberación, la Ignacio Agramonte de primera, segunda y tercera clase, por la victoria Cuba, República Popular de Angola, por el servicio ejemplar a la patria, las medallas 20, 30, 40, 50 y 60 aniversario de las FARC, entre otras. Su cadáver fue cremado y sus cenizas serán trasladadas hacia el poblado de El Plátano, en el actual municipio de Pilón, en Granma, donde se le realizarán los honores militares funerales. El Ministerio de Salud Pública en su sitio web informa que al cierre del día de ayer para COVID-19 se estudiaron 12.052 muestras y resultaron positivas
131. De este modo, el país acumula 1.316.937 estudios de PCR en tiempo real analizados y 10.024 han resultado positivas desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo aquí en nuestro país, en Cuba. Del total de casos, 33 son contactos de casos confirmados, 61 tienen fuente de infección en el extranjero y en 3 casos no se ha podido precisar aún la fuente de infección. 909 son los casos que permanecen activos, de ellos 898 tienen una evolución clínica estable. 3 pacientes se encuentran en estado crítico y 8 en estado grave. En la jornada se otorgaron 64 altas clínicas y no se reportan fallecidos. Y hacer producir la tierra con escasos recursos es uno de los mayores desafíos que enfrentan los campesinos cubanos. Desde la finca villaclareña La Reina, el productor Juan Carlos Reina también aporta y contribuye a la economía de ese territorio. Para Juan Carlos Reina, hacer producir la tierra es todo un desafío. Mirar sus campos poblados de diferentes cultivos es parte intrínseca de su vida. Nosotros nuestra finca la hemos diversificado con distintas producciones. Tenemos sembrado primeramente la caña, el tabaco, los cultivos varios, frutales, y últimamente nos hemos dado a la tarea de una micropresa que tenemos aquí, cerca de nuestra finca aquí. Estamos preparándola para sembrarla con la calaria, que es lo que queremos, pero que nos da mucha producción. Desde su finca, este campesino diversifica producciones y aporta no solo a la economía del municipio de Encrucijada, sino también a la del país. Tenemos un gran compromiso con el pueblo de producir comida, pero tenemos un gran compromiso de producir caña de azúcar, tabaco y arroz también, que son las producciones grandes de nuestra finca. A decir de este productor, la fórmula para tener rendimientos es bien sencilla. Nosotros trabajamos aquí para tener los resultados muy fuertes. El trabajo en la agricultura hay que llegar al oscuro, irse oscuro, no tenemos hora para salir del campo. Y bueno, es una tarea que es de sol a sol. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Seguimos revisando temas económicos. Entre las 12 empresas que tributan a las exportaciones de bienes y servicios en Cienfuegos está la procesadora de café Eladio Machín del municipio de Cumanayagua. Para incrementar esos ingresos, allí se ideó un proyecto de desarrollo que da cumplimiento a un acuerdo de la visita gubernamental a ese territorio que encabezó, recordemos, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a inicios del actual año. Proponen tostar, moler y envasar unas 300 toneladas de café al año. Se trata de un proyecto inscrito en la cartera de oportunidades para la inversión extranjera en Cienfuegos, con el que la empresa cafetalera Eladio Machín de Cumanayagua cumple un acuerdo de la visita del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en enero pasado. Hoy llegamos a tramar la exportación del café verde. Es decir, tenemos unos surtidos que se exportan para los mercados de Japón, Italia, España, que se vende la marca café verde. Estamos tratando de completar la cadena de valores, incluyendo la torrefacción del café. Desde su creación en 1962, la empresa beneficia y comercializa de forma mayorista para el mercado interno en divisa, encargos estatales y la exportación el grano cultivado en las montañas de las 3 provincias centrales. Este año ya incursionó en las ventas directas de 45 toneladas a la zona especial de desarrollo Mariel. Con esta propuesta presentada en la primera exposición anual de la filial cienfueguera de la Cámara de Comercio de Cuba, procura financistas para adquirir tecnología que les permita producir 600.000 paquetes por año. Primero sería de trabajar en el mercado interno para que empiecen a reconocer nuestro café y después, a medida que ese café vaya cogiendo determinada cultura, vayan conociéndolo, creo que puede salir al mercado exterior con café de alta calidad, ya que tenemos reconocido y identificado nichos cafetaleros de un alto valor de calidad sensorial. Respaldada por un programa de fomento de café en el llano, la empresa incrementaría de unos 700.000 hasta casi 9 millones sus ingresos en divisas, aprovechando las flexibilidades otorgadas a la empresa estatal para comercializar un fruto que aúna tradición, aroma y encantos del Guamuaya. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Si bien en el escenario en que se elabora el plan de la economía para el año 2021, prevalece la incertidumbre asociada a la evolución de la pandemia y sus graves impactos en la economía mundial, el próximo año se espera un proceso gradual de recuperación con un crecimiento entre el 6 y un 7%, lo que demandará un trabajo intenso de todos los actores económicos. El país continuará trabajando en su desarrollo. El plan de inversiones incrementa un 22% respecto al 2020, concentrándose el 60% de los recursos en los sectores priorizados: producción de alimentos, medicamentos, defensa, turismo, fuentes renovables de energía, programa de la vivienda y las fábricas de producción de cemento y acero. A pesar de la contracción que nos deja este año, no renunciamos a alcanzar el crecimiento proyectado para la segunda etapa del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, comprendida en el periodo del 2022 al 2026. De igual modo, a continuar creciéndonos ante los desafíos provocados tras el impacto de la COVID-19 y el injusto bloqueo económico y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba, convocó el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su discurso durante la clausura del 6º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 9ª legislatura. Estas ideas son ratificadas por el pueblo cubano. Los maicienses, los hijos de la tierra por donde comienza Cuba, patentizamos las palabras de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel. Nosotros ratificamos la voluntad de defender la revolución y de asumir junto a ella los retos y desafíos con que cerramos este año y con lo que vamos a iniciar el año 2021. Un discurso donde el presidente llama a la unidad del pueblo, a sacrificarse cada día más para salir hacia adelante. Un discurso también donde se vio todo, se puso en práctica todo lo que está pasando Cuba en estos momentos y en lo cual sigue él llamando a la unidad y del pueblo cubano. El pueblo de Maicí estuvo atento a las palabras de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y reafirmamos una vez más nuestro compromiso de serle fiel a nuestros principales dirigentes y de seguir defendiendo las conquistas de nuestra revolución. No, considero que fue un discurso enérgico, revolucionario, un discurso de llamamiento al pueblo cubano a seguir reafirmando nuestros principios. Yo creo que más que nunca la unidad del pueblo, muy importante, la producción de alimentos hoy en primer orden y seguir combatiendo junto al pueblo, que es lo fundamental. Nadie, y digo nadie, ni dentro ni fuera de la isla, va a mancillar la voluntad del pueblo cubano y de los maicienses de seguir defendiendo nuestros valores, nuestros principios y nuestra voluntad de ser fidedignamente cubanos. Hola, buenas tardes. Hemos tenido otra madrugada fría en casi todo el occidente del centro del territorio nacional. La más baja, la temperatura mínima de Bainoa, 14,3 grados Celsius. Llegó hasta 19 grados en Casablanca. El resto de las estaciones con valores entre 16 y 19 grados Celsius. Estamos bajo una masa de aire estable, seca, ahora un poco fría en zonas del occidente, el centro del país, pero ya se va recuperando la temperatura bajo la influencia anticiclónica que gira el viento del este al sudeste en casi todo el territorio nacional. Todavía el frente frío continúa aportando nublado sobre el oriente del país y hacia zonas de la costa norte del resto del territorio nacional. Observen cómo ayer tuvimos lluvias en las Tunas, apenas 15 milímetros de lluvia, o sea, la lluvia es ocasional en zonas de la costa norte. Esa será la tónica de las próximas horas porque el frente se ha quedado sobre zonas del centro. Aquí estará mayormente nublado con alguna probabilidad de lluvia que en la noche llegará a afectar todo lo que es la costa norte hacia el occidente del país. Así que, mis amigos, vamos a tener hoy una tarde parcialmente nublada en zonas de la costa norte del centro, aquí con alguna probabilidad de lluvia en el
norte de Camagüey, Las Tunas, más baja en el resto del territorio nacional, que en la noche pudiera tener alguna probabilidad de lluvias ya sobre zonas de la costa norte del occidente y mantenerse en el centro, muy baja la probabilidad en el resto del occidente y también del oriente del país. En cuanto a las temperaturas, bueno, las máximas llegarán hoy apenas a 24 grados Celsius en zonas de la costa norte occidental. El resto del territorio nacional tendrá temperaturas entre 26 hasta 29 grados Celsius, superiores en el oriente, ¿por qué no? Llegará hasta 31 en Granma, en Santiago de Cuba. En la noche vuelve a ser fresca, algo fría en localidades del occidente. Fíjense que la temperatura está entre 19 y hasta 21 grados Celsius, algún valor más bajo en Artemisa, en Pinar del Río, superiores las temperaturas en la noche también en el oriente del país, donde llega hasta 24 grados en Santiago de Cuba. Los vientos variables débiles, pero soplan del nordeste al este ya en todo el territorio nacional con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, llega hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte del occidente y del centro con rachas superiores. Por eso tenemos oleaje en todo el litoral norte, que al final de la tarde, en la noche, pudiera llegar a marejadas ya en el litoral norte oriental. En el resto del litoral sur habrá poco oleaje hasta el anochecer. En resumen, mis amigos, la tarde de hoy y mañana domingo vamos a tener condiciones con temperaturas agradablemente frescas en casi todo el territorio nacional. La mayor probabilidad de lluvia en el centro y zonas de la costa norte del occidente del país. Les deseo a todos que tengan un fin de semana muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Avanzamos con otros temas. Durante el segundo pleno de la Unión de Jóvenes Comunistas, los militantes de esa organización dialogaron sobre la política cultural cubana. Al encuentro asistieron el ministro de Cultura, Elpidio Alonso, y el primer secretario de la UJC, Diosbani Acosta Abrante, entre otras personalidades. El ministro y el viceministro de Cultura, Elpidio Alonso y Fernando Rojas, respectivamente, sostuvieron un encuentro con los participantes en el segundo pleno de la Unión de Jóvenes Comunistas. Los militantes de la organización contaron con la oportunidad de dialogar acerca de la política cultural de la Revolución cubana. Elpidio Alonso discursó sobre cómo la revolución ha apoyado desde sus inicios los procesos culturales del país. Hoy estamos habituados a tener a nuestra disposición museos, escuelas, bibliotecas, teatros y otras instalaciones. Y no nos detenemos a pensar que el sistema institucional de la cultura no siempre estuvo ahí, puntualizó el ministro. A partir de lo que yo llamaría el primer gran ademán cultural de la revolución, que fue la extraordinaria campaña de alfabetización, ahí se generó todo. A partir de ahí ya todo fue posible, digamos. Alejo Carpentier cuando vino llegó a decir, bueno, para mí, para el escritor ya terminaron los tiempos de la soledad, empiezan los de la solidaridad. Carpentier organizó la primera feria del libro desde entonces, y el primer libro que se publicó fue El Quijote, en una edición masiva de ¿cuántos fueron? Como 100.000 ejemplares, una cosa así, que se distribuyeron a centavos los 4 tomos del Quijote desde entonces. Es decir, era una señal de qué cosa era lo que quería hacer la revolución. En el venidero 2021 se cumple el aniversario 45 de la Universidad de las Artes ISA, el 60 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y de Palabras a los Intelectuales, los 95 años del nacimiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y los 120 años de la Biblioteca Nacional José Martí. Inspiración para que los jóvenes sean la vanguardia de la trinchera artística. Nayara Menoyo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. La empresa de grabaciones y ediciones musicales Egren presentó esta semana el disco Lo Mejor de Mí. Virginia Guantanamera canta a Kiki Corona. El álbum recoge 14 temas de los cerca de 300 que el autor ha compuesto a lo largo de su vida. Con algunos detalles, el reporte de mi colega Dagner Relova. Nuevamente las canciones de Kiki Corona dedicadas a niñas y niños podrán ser escuchadas gracias a la colaboración y la voluntad.
La intérprete guantanamera Virginia Orihuela, con perfecta afinación y dicción, nos trae la música y letras de temas que han crecido con 3 generaciones en Cuba. Las amapolas se marchitan y hasta lloran. El primer disco cubano hecho totalmente por internet, todo totalmente por teléfono. Yo no conozco personalmente a Virginia. Es decir, no he tenido el privilegio de poderle dar un abrazo alguna vez. Ya lo será cuando hagamos un concierto en febrero próximo. Nos conocimos en internet, ella le encantó la idea de cantar una canción y después se nos ocurrió hacer este disco. En las orquestaciones yo me apoyé mucho en mi hermano Eddie Cardosa, está Calito Cartaya, que son hermanos míos, y lo hicimos en 47 días, la misma edad que tiene Virginia hoy. Se logró varias cosas que son importantes. Coherencia en la interpretación, alto nivel interpretativo y por supuesto la calidad de una obra excepcional que está cantado por una cantante también excepcional. O sea, es muy difícil, pero muy difícil lograr un disco donde todos los factores tengan un altísimo nivel. Siempre hay una canción u otra que hay un nivel más o menos y otra muy alto nivel, pero aquí todo es coherente. Del principio, de la primera canción hasta la 10ª, hay una calidad, hay un dominio técnico de la cantante y hay una comprensión de lo que quiso decir el compositor con esa obra. Se podrán escuchar en el disco muchos de los géneros de la música tradicional cubana e internacional, sin perder la esencia del público al que va dirigido. Una vez más, la poética de Kiki Corona vuelve a recordarnos, en voz de Virginia, lo importante de lo bello. Dagner Relova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mi corazón puede verte, mariposa, quiero tenerte conmigo. Hace 110 años nació una de las figuras centrales de la literatura cubana, el poeta, novelista y ensayista José Lezama Lima. Su obra aún convida a nuevas lecturas. Para comprender el universo poético de José Lezama Lima, es preciso un acto de inmersión en las aguas más profundas de la cultura universal, una intrincada conversación que nace del modo sugerente y original con que sintetizó y relacionó las imágenes más inesperadas. Rodaba ya el primer cuadrante de la medianoche y José Semí tarareaba y quería pasar más dentro del silencio. Todo en Lezama está visto desde la poesía. Y el que intente aislar el sistema de Lezama, por ejemplo, en La cantidad hechizada, donde están una serie de ensayos que son introducciones a las eras imaginarias, solo descubrirá la mitad del sistema. La otra parte hay que encontrarla en la propia poesía y sobre todo en esa novela con la que él quiso coronar su sistema poético, Paradiso, que es la gran suma en Lezama. Es el poeta fascinante que escribió Muerte de Narciso y Enemigos Rumor, Aventuras sigilosas, La fijeza y Dador. Es también el que reflexionaba sobre la poesía y sus temas afines en una prosa no menos compleja. Lo podemos ver como el genial novelista de Paradiso y Opiano Licario y el extraño narrador de los cuentos Fugados, Juego de las Decapitaciones o Invocación para desorejarse. También fue un cronista, el gestor de esa aventura cultural que fue Orígenes y el autor de los ensayos de la expresión americana. Si Lezama le faltara a la cultura cubana, habría, diría yo, una especie de gran agujero en su centro, porque Lezama lo engloba todo hasta los estudios martianos. Yo diría que la suma de la poesía de Lezama, Paradiso y esa otra novela que Lezama dejó trunca, Opiano Licario, junto con los ensayos, forman uno de los conjuntos literarios más resistentes del siglo XX cubano. La brisa tenía algo de sombra, la sombra de hoja, la hoja mordida en sus bordes por la iguana, columpiaba de nuevo a la noche. Jenis Laura Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El Centro Cultural El Mejunje desarrolla desde hoy y hasta el próximo lunes una jornada de celebración por el 90 cumpleaños de la cantautora santaclareña Teresita Fernández. Se ha organizado un amplio programa de acciones que incluye conciertos, ferias y recorridos por sitios de su ciudad natal. También le informo que la obra Oficio de Isla, bajo la dirección de Osvaldo Doime a Dios, se presenta todos los fines de semana, viernes, sábados y domingos, siempre a las 5 de la tarde en la nave Oficio de Isla, ubicada en los almacenes de San José, en la avenida del Puerto de La Habana. Con esta información me despido. Pase un excelente fin de semana. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Omairi. Y Albert Einstein, el científico creador de la teoría de la relatividad, llegó a La Habana el 19 de diciembre, pero del año 1930, claro está. Prestigiosos hombres de ciencia de Cuba, entre ellos el entonces director del Servicio Meteorológico Nacional, ingeniero José Carlos Millás, acompañaron al célebre Premio Nobel de Física durante su periplo por la capital cubana. 90 años atrás, Albert Einstein visitó La Habana. El sabio de origen alemán llegó en tránsito en el vapor Bergeland, acompañado de su esposa, una amiga, su secretaria y de uno de sus colaboradores científicos. La visita del sabio creador de la teoría de la relatividad fue de apenas 30 horas. Hombres de ciencia cubanos, especialmente geógrafos, organizaron el mismo día 19 un homenaje al científico en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana y otro en la Sociedad de Ingenieros. También el primer día, la Comisión Nacional de Turismo le planificó a Einstein un recorrido por avenidas y barrios lujosos de La Habana. Al día siguiente vino la gran sorpresa, cuando los organizadores de aquel tour quisieron volver a repetir un recorrido similar. Y entonces Einstein manifestó su interés en hacer un recorrido por los barrios más humildes de la ciudad. Así recorrió los establecimientos de la calle Monte, algunas casas de vecindad en ambos lados de esa vía principal de la ciudad y el que conocemos hoy como Mercado de Cuatro Caminos. Entonces, explica el historiador que esta visita permaneció olvidada por muchos años y correspondió al doctor José Altschuler, presidente de honor de la Sociedad Cubana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, rescatarla. Y esta conocida foto le fue tomada a Albert Einstein en la tienda El Encanto, lugar al que acudió a comprarse un sombrero que lo defendiera del abrasador sol habanero. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Recordando un poco la historia de estas celebridades, ¿verdad? Qué bueno que Gladys Rubio traiga de vuelta esta visita a La Habana. Excelente idea. Muchísimas gracias a la colega Gladys Rubio. Así despedimos esta emisión del Noticiero del Mediodía correspondiente a este sábado. Nosotros volveremos a encontrarnos el próximo sábado, pero usted mantenga la sintonía a través de la señal del Canal Caribe y el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hasta entonces, tenga buenas tardes y cuídese mucho. Buenas tardes. Pronto celebraremos el Día del Maestro en nuestro país y entre tú y yo también se suma a esta conmemoración recibiendo a una destacada actriz que además de actuar ejerce la docencia como profesora de voz y dicción en el Instituto Superior del Arte. De todo esto y mucho más vamos a conversar hoy cuando recibamos con mucho cariño entre tú y yo a Anita Rojas. Bienvenida.